¿Qué es Nautas? Nautas es un podcast donde exploraremos historias de éxito y aprendizajes de nuestros navegantes invitados. El camino recorrido por nuestros invitados nos trae de vuelta enseñanzas, consejos y herramientas clave para tu crecimiento personal y el desarrollo profesional de tu empresa. Este podcast incrementará tu curiosidad de buscar respuestas para esas preguntas diarias acerca de la vida empresarial que te trajo hasta aquí. Acompáñanos a recorrer este camino, profundizando en las magníficas historias de nuestros invitados. Emprendedora de corazón, Mari Carmen Medina, socia fundadora y directora general de Prevents Life, uno de los brokers de seguros más relevantes de Bajío, nos comparte su historia como mujer empresaria. Los dejo con esta conversación tan amena con Mari Carmen. Bienvenidos a un episodio más de Nautas. Esta vez tenemos a una invitada ultra especial, Mari Carmen Medina. Muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias por estar aquí. Digo, para quien no sepa y porque siempre nos hacen las preguntas, Mari Carmen es mi mamá. Primero mi mamá y luego mi socia en la empresa que formó ella. Digo, es lo que vamos a platicar ahora en el episodio. Pero, sí, para que no quepa duda, ¿no? Porque luego es como de, ay, ¿es tu hijo? Y luego tenemos otra persona ahí en la oficina que se llama Alexis, que lo saludamos, y le dicen, ¿es tu hijo? Entonces ya como que tiene como varios hijos ahí en la oficina, ¿no? Sí. Pero ¿cómo estás hoy? Muy bien, muy bien. Creo que un poco relajada, un poquito tensa, pero bien. Como ser humano, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Platicábamos hace no mucho tiempo. Digo, creo que siempre digo que platicábamos, ¿va? Pero sí. Es que, digo, platicamos normalmente. Sí. Que yo creo que estos últimos años de tu vida, no vamos a decir cuántos años tienes por respeto, pero gracias. Estos últimos años de tu vida, como que te has sentido mucho mejor, mucho más fresca, mucho más relajada, como más en tu ambiente, ¿no? Como más cómoda en el agua, ¿no? ¿Tú le achacas alguna razón a esto? ¿Por qué? No sé si los demás lo noten, pero ¿por qué crees que te sientes como más fresca? Muchas razones, yo creo que hay muchas razones. Una, primero yo creo que sí es la edad, aunque no vamos a decir cuántos años tengo. Llega una edad de plenitud, de haber logrado muchos objetivos, que todavía faltan muchos. Y yo creo que también una de las cosas es que uno aprende a que la adversidad te puede hacer mejor ser humano, Entonces yo creo que es por eso. Y muchos deberes cumplidos, okay. ¿no? Yo creo que también eso es una parte de cómo se siente uno en ciertos años de su vida. Claro, ¿no? digo, y también el hecho de que, este podcast en especial lo elegimos obviamente porque eres la socia fundadora de la empresa que nos patrocina todo este show, ¿va? Pero también un poco, no como comercial de la empresa, sino también para platicar de el desarrollo y la evolución que hemos tenido a lo largo de los años, que tuviste tú durante muchos años y que yo pues de repente entro a la escena y pues como que esto se transforma un poco, ¿no? ¿Tú crees que uno de los deberes cumplidos fue ese? Considero que sí porque desde el primer día que me invitaron a participar en este sector, ¿no? en el sector de seguros, siempre lo vi yo como una empresa, ¿no? Entonces, el pensar que había alguien que podría seguir mis pasos, yo creo que era o fue siempre muy importante. Entonces, desde el primer día soñaba con tener una oficina y hacía yo como si tuviera una oficina, ¿no? Llegaba a un lugar y me instalaba como si fuera mi propio escritorio, como si fuera todo. Y yo creo que el que estés incorporado hoy aquí no fue precisamente porque, además de que te lo pedí, yo creo que fue de poco a poco en el que yo te invitara a que fueras conmigo a hacer algunas actividades, el que conocieras a algunas personas a las que entrevistaba, el que hablara de ti, de mi familia con las personas con las que interactuaban estos primeros años. Yo creo que fue la suma de esas cosas pequeñas las que hacen que hoy estés aquí. Claro, por supuesto. Y digo, y no centrándome en mí, centrándome en ti,
eso también fue lo que te hizo Claro. estar como estás hoy, ¿no? Claro. Que yo te diría que como mujer, y yo quisiera enfocar mucho este podcast a ti como mujer, más como mamá, no sé si te sientes fuerte, empoderada, orgullosa de lo que has formado, ¿sí? Muy orgullosa, muy orgullosa. Hablando de la empresa. De la empresa, muy orgullosa por ser mujer, porque obviamente cuando uno inicia, o cuando yo inicié esta parte, que fue hace ya 22 años, pues el mayor número de personas dedicadas a este sector eran hombres, ¿no? Y siguen siendo, ¿no? Y siguen siendo, yo creo que sí. Hay un alto porcentaje, aunque se van sumando más mujeres. Entonces, obviamente, me enfrenté a una situación bastante compleja, pero desde antes yo ya estaba convencida de que había que luchar contracorriente, ¿no? Porque en la institución donde trabajé antes de dedicarme a esto, luchaba contracorriente porque como mujeres levantábamos la mano para ascender y era complejo solamente por ser mujer, ¿no? Claro, y yo creo que hoy seguimos viviendo violencia de género. Hoy, o sea, en la semana pasada. No sí, sé claro. Si estás de acuerdo claro. conmigo. A pesar de estos 22 años que han pasado, que tú dices, o sea, a mí es más impresionante que todavía Juan, vamos a ponerle el nombre, tenga mayor oportunidad de ser escuchado, simplemente de ser escuchado, porque es hombre, cuando tú estás diciendo lo mismo. Sí, ¿no? sí, es correcto. Y a lo mejor de una manera más amable, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que esta violencia de género tiene que ir desapareciendo cada vez más, pero no sé, o sea, platícame algo tú que a lo mejor viviste antes o viviste ahora. Digo, no podemos decir nombres porque obviamente no vamos a quemar a nadie, pero ¿dónde tú te diste cuenta de este término? ¿Sí? Porque a lo mejor hace 22 años no estaba como tan consciente como está hoy, pero ¿dónde tú te diste cuenta de este...? Digo, ya me dijiste que no podías ascender en donde trabajabas antes. Ahí me di cuenta. ¿Sí? Ahí me di cuenta y no de le diste ese nombre, término. no le diste violencia de género. No le di nombre, pero sí fui muy consciente de que, primero por ser mujer, y segundo, y fue algo que me empujó luego a terminar una licenciatura, porque yo empecé a trabajar desde muy, muy chica. Primero por ser mujer no tenía la oportunidad de ascender, aun y cuando tenía la misma capacidad de mi compañero, más. ¿no? Exacto. O más tal vez, ¿no? Sensibilidad, conocimiento, pero bueno, fue perfectamente marcado, y entonces yo creo que ahí fue donde dije, bueno, creo que tengo que hacer algo para que el factor del documento escolar no me impidiera subir. Entonces, eso fue para mí importante. Yo creo que una de las cosas que me han ayudado a estar donde estoy hoy ha sido que la adversidad, lejos de tirarme, me hace más fuerte, ¿no? Sí. Me acuerdo que me cuentas que de dónde eres, digo, y ahorita vamos a platicar de dónde eres, llegó un tipo que, por no decirlo de una manera fea, pues no era la persona más talentosa de la vida y estaba manejando. Sí, ¿Y qué dijiste? Recuerdo que nos fuimos a la comunidad en unas vacaciones, y yo aquí ya en la ciudad, yo veía que todos manejaban, y yo decía, qué difícil debe ser manejar, o sea, no me imagino manejando, ¿no? Y además no había tantos coches. Entonces fuimos de vacaciones. Normalmente me mandaban de vacaciones en el verano a la comunidad, y vi a mi vecino, que era un señor mayor, sí, con habilidades, pero a lo mejor no muchas, yo no lo veía tanto, y lo vi manejar, y yo dije, válgame Dios, si él puede, claro que yo puedo manejar. Y entonces eso fue como ir poniendo los sueños ahí guardaditos, ¿no? Sí, como la semilla Me he de comprar un coche algún día, y seguro voy a poder manejar. Y si él puede, y además, yo puedo. claro, y además era una pick-up, ¿no? Entonces, no, pues sí puedo, ¿cómo no? ¿No?
Oye, ¿y esa comunidad que hablas dónde es? Es en Zacatecas, Ujú, se llama Tierra Blanca, es ujú. a 13 kilómetros de Loreto, que Loreto lamentablemente es muy identificado por cosas negativas, pero allá nací, de allá son mis papás. Ok, y yo quisiera irme del 0 al 100, Ujú. suponiendo que hoy es 100, que no es 100, dices tú, todavía hay muchas cosas por hacer, Sí. pero me quisiera ir del 0 al 100. Este, obviamente eres de una comunidad de muy bajos recursos, ¿no? Ujú. Naciste en una Sí, familia de muy bajos recursos, sí. obviamente con papás muy emprendedores, Ujú. muy icónicos, ambos, en su manera de pensar, ¿no? A mí siempre me gusta contar la historia de qué dijo mi abuelo a todas sus hijas, ¿no? No sé, más bien tú cuéntanosla. Y yo creo que esa es la razón por la que estás aquí. Sí, sí, y además porque hay una historia con mi papá muy, muy especial. Primero fui la menor de 8 hermanos, ¿no? Entonces, eso ya me puso en un lugar diferente a todos mis hermanos. 6 mujeres, 2 hombres. Entonces, prevalecíamos las mujeres. Y en los años 60, mm, mi papá mi papá fue su segundo matrimonio con mi mamá porque quedó viudo con 2 hijos y pues decidió que sí necesitaba una compañera, ¿no? Primero para ayudarle con sus 2 hijos pequeños y necesitaba una compañera de vida. Y entonces decía mi mamá, luego me encaminaron y pues ahí voy yo, ¿verdad? Y bueno, hicieron creo que una muy buena familia. Y entonces mi papá había visto muchas carencias con las mujeres, ¿no? Sobre todo con sus primeras hijas, porque mi papá tenía 2 hijos pequeños, pero tenía hijas más grandes. Y dijo, yo creo que ellas pueden tener una oportunidad de vida y no quiero que se queden aquí en la comunidad. Además de que él había ido a Estados Unidos a trabajar. En aquellos años había visas, también hoy hay, pero era mucho más marcado visas para ir a trabajar por temporadas, ¿no? Entonces se fue. Entonces él también tenía ya otra percepción de las oportunidades que había para nosotras. Entonces se vienen mis hermanas mayores a estudiar acá la secundaria, todas estudiaron la primera etapa de su formación en la comunidad, y yo como más pequeña tuve la oportunidad de que iniciara la formación desde inicio aquí. Entonces creo que esa fue una gran oportunidad. Primero yo lo vi muy complicado porque me mandaron desde muy chiquita y me dejaron sin mamá desde muy chiquita, desde los 5 años. Entonces yo sufría mucho porque mi mamá se regresaba. Entonces así fue como mi papá nos fue mandando y yo fui la última en Claro. venirme, en Pero hay venirme algo para muy acá. especial que les decía, ¿no? Sí, decía, ustedes tienen que estar preparadas porque no les puede llegar cualquier hijo de vecina Ujú. y puede afectarle su vida y deben estar preparadas para mandarlo a volar si es necesario, ¿no? Digo, y por eso Entonces, buscar el progreso en la ciudad, ¿no? sí, Y no depender de un hombre. es Volviendo a la correcto. violencia de género, volviendo al tema. Pero esto eran que los 50, 60. No, 60, eran los Digo, 60. un pensamiento muy Y yo progresista, ¿no? me mandaron en el 69 para acá, ¿no? Entonces, era, además yo vine a una ciudad muy chiquita, había agentes de tránsito parados en su banquito para dejarnos pasar. Entonces la verdad es que Sí, venimos a una ciudad muy noble además. claro. Y fíjate, nunca pregunté por qué Aguascalientes y no Zacatecas, porque pues estábamos en el Claro. punto medio. Pero creo que la oportunidad se dio por el colegio de monjas, que le dieron oportunidad a 2 de mis hermanas mayores a venirse a estudiar con beca. Entonces, yo creo que también parte de ese pensamiento progresista que tuvo mi abuelo, digo, se refleja en todas mis tías hoy, pero yo creo que terminó de asentar en ti, ¿no? Sí, te decía que tengo una anécdota que seguro ya te la había contado a ti, no lo recuerdo. Estaba yo terminando mi 4.º año de primaria, iba a ser mi primera comunión
y normalmente yo pasaba las tardes sola, porque cuando llegaba a la escuela mis hermanas pues se iban a trabajar y a terminar su día. Entonces se me ocurrió comer de más. Entonces, pues en la noche ya no estaba bien. El tema es que me deshidraté tremendamente, pasaron una muy mala noche conmigo. Y otro día fuimos con el doctor y me dijo, no, pues hay que hospitalizarla porque está totalmente deshidratada. Y una de mis hermanas dijo, no, yo sé primeros auxilios. Entonces, si nos permite y díganos qué hacemos, y la tenemos en casa, ¿no? Porque además no había recursos económicos para que me hospitalizara, aparte, ¿no? Además de eso. Entonces, y luego escuché que decían, el problema es quién se queda con ella, ¿no? Teníamos tatuado la responsabilidad, bueno, como luego se dice, hasta la médula. Entonces, el punto de discusión era quién se queda con ella, si me iban a canalizar, si me tenían que estar dando medicamento cada 30 minutos. Entonces, era un problema. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? No sé, toca mi papá. Toca mi papá la puerta y dice, bueno, vine a visitarlas, no sé por qué, era entre semana. No sé por qué, pero vine a visitarlas. No, pues o sea, llegó del cielo. Entonces dijo, ustedes váyanse a hacer su actividad, yo aquí me voy a quedar con ella y díganme qué tengo que hacer y lo voy a hacer. Entonces yo creo que ese fue un vínculo que me unió de sobremanera con mi papá, porque de niña obviamente no lo tenía. Acuérdate, si hoy mi papá viviera, hoy tendría 119 años, ¿no? Porque yo nací cuando mi papá tenía 60. Ya dije mi edad, ¿verdad? Pero tendría 119 años. Entonces, cuando lo pienso me asusta, pero yo creo que fue ese vínculo y esa casualidad, que seguro no fue casualidad, no. Es que me hace que hoy esté aquí. Claro. ¿No? Yo creo que nada es casualidad. En algún episodio platicábamos del timing de las cosas, ¿no? Todo tiene su lugar y su tiempo. Y de las mini oportunidades que podemos tomar todos los días para mejorar. Ya sea que las tomemos una decisión fuerte que nos haga crecer, o no la tomemos y simplemente la dejemos pasar, ¿no? Y las consecuencias vendrán después, ¿no? Sin duda. Ahora, digo, brincándonos así años, ¿verdad? Porque no vamos a platicar nuestra historia de vida, nuestra triste historia de vida, ¿verdad? Llegas aquí, llegas a estudiar, llegas a tener carencias, obviamente, pero después te llega el gusanito de que tienes que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, cuéntame de manera muy breve, si se puede, si no se puede, adelante, tu primer trabajo, y luego de tu primer trabajo, ¿cómo es que llegas a esta instancia nacional financiera? Okay. Yo creo que ahí fue en donde ya se marcó hacia dónde ibas, ¿verdad? Sí. Pero creo que es una historia como muy interesante de cómo es que te hartas de una cosa y luego sales a buscar tu bienestar tú sola, ¿no? Sí. Otra vez la adversidad hace que se tomen decisiones a veces no propias, sin embargo, pues hay que tomarlas. No es que yo quisiera entrar a trabajar muy chiquita. Todos mis hermanos tuvieron, yo diría que todos tuvieron la oportunidad de terminar una carrera estudiando y trabajando, ¿no? Y yo no podría ser la excepción. Entonces, mi papá muere cuando yo tenía 12 años en un accidente, y entonces eso cambió. Yo terminaba la primaria y eso cambió considerablemente mi línea de formación que mi mamá y mi papá tenían planeado para mí. Entonces, en ese momento, cuando ya no está una de la parte del sustento de casa, pues me dicen, oye, hay que estudiar una carrera corta, que en aquellos tiempos era muy común, para que entres a trabajar o te regresas a la comunidad. No, entonces yo ya estaba... O sea, ya la comunidad para mí era muy difícil desde antes, ¿no? Cuando me mandaban de vacaciones yo decía, no, ¿qué es esto? ¿Vivir aquí? Ya me había
adaptado A la ciudad. a la ciudad. Y además, yo ya tenía muchos sueños, ¿no? Ujú. Me acuerdo que cuando íbamos a vacaciones de Navidad, hay una fiesta parroquial en esa época en la comunidad. Ujú. Entonces mi mamá pues nos llevaba a misa Ujú. y yo veía cómo entraba todo el mundo súper, súper fancy. Muy arreglado. Muy arreglado, súper bien. Y entonces escuchaba a mis compañeritos de lado, mira, es que viene de allá, es que mira, es que está viviendo allá, y es que hizo esto, y es que hizo lo otro. Y yo decía, yo quiero estar en esa posición en algún momento. Entonces yo ya soñaba mucho desde muy niña. Entonces muere mi papá, me inscriben en una carrera corta comercial, que era auxiliar de contador. Okay. Termino y entonces a los 15 años, pues había que entrarle a trabajar. Y empiezo a los 15 años. Uno de mis 2 recuerdos que no olvido es que fui por primera vez a la Secretaría del Trabajo a que me dieran un permiso para trabajar, porque no había que pedir permiso para que no... ¿Porque eres menor de edad? Porque era menor de edad y para que no afectaran con quien yo trabajaba. Y luego ir a Hacienda. Okay. Ir a Hacienda a hacer mi registro. Entonces esos 2 hechos me marcaron también, me hicieron sentir así como ¿Y estaba súper igual importante. de lleno que está ahora? No, claro que no, yo iba a una oficina sola, ¿no? Obviamente no. Estaba en pleno centro la oficina de Hacienda en aquel entonces, ¿no? No se llamaba de Hacienda. Entonces trabajo en una librería un rato y luego mis hermanas también me vinculan a un colegio a trabajar en el área administrativa con un sacerdote que me enseñó también muchísimo, porque además me hizo su asistente particular. Entonces la verdad aprendí muchísimo. Ahí ¿Cómo se llamaba? El padre José Guadalupe Díaz, ¿no? del Colegio Portugal. Ahí trabajé durante varios años. Me inspiró, me formó, y también me hizo ver que podría ver realizados mis sueños. Claro. Entonces llega un diciembre de 1985 y veo lo que me dan de aguinaldo y digo, no, pues esto no me alcanza para mis sueños, ¿no? Sí. O sea, no me alcanza. Esa frase está buena, ¿no? Sí, o sea, sí, digo, no me alcanza para perseguir mis sueños. Y decidí que en enero de 1986 dije, pues en López Mateos hay varios bancos, puedo ir al centro. Alguien unos años antes me había invitado a que podría entrar a Bancomer como cajera. Pero dije, no, yo ya había trabajado como cajera en la librería y dije, no. Y además, como buena niña inocentona, pues alguien me hizo un teje y maneje de moneditas y pues obviamente me robó 50 pesos, que en aquel entonces era un mundo de lana, ¿no? Entonces, no me alcanza y entonces salí del colegio, me enfilé a López Mateos y me fui caminando. Y yo iba a ese banco que según yo era BCH, que un banco que estaba en López Mateos y que quedaba como de camino a la casa. Dije, bueno, me voy para allá. Y en el camino veo Nacional Financiera. Claro que no estaba en mis varios bancos que iba a visitar. O sea, en resumen, no sabías qué era. Sí, pero vi que era un banco. Sí. ¿No? Entonces, pues entro, ¿no? Entro con todo ese valor que implica necesito perseguir mis sueños o quiero perseguir mis sueños. Y entonces llego y les pregunto que si no tenían vacantes para así, preguntando, así, literalmente preguntando. Y me dice una de las chicas, sí, fíjate que sí, voy a pasarte con el de Recursos Humanos, que por cierto nunca se me olvidará su nombre, José María. Y me dice, sí, necesitamos una vacante y vamos a hacer esto y esto. Y dije, pues sí, me apunto, ¿no? De pronto me vi con esa enorme oportunidad en la vida. Claro. Y me llevó un mes a hacer el proceso porque el 1 de febrero de 1986 estaba trabajando en el banco. En Nacional Financiera. En Nacional Financiera.
un proceso súper bonito porque voy a usar las palabras que platicabas hace algunos días con uno de tus entrevistados y la perseverancia me hizo estar ahí el 1 de febrero, ¿no? Y mi historia de vida, porque quien tomaba la decisión escuchó mi historia de vida, porque obviamente no era la única. No. Imagínate la oportunidad de entrar a una institución como esa, que luego me di cuenta, en ese momento no me daba cuenta. Entraste en los años dorados de Nacional Financiera. Sí, pero luego me di cuenta de la oportunidad que había y que todas las personas que había atrás de mí, pues de menos eran 4 o 5. ¿No? Entonces, la verdad, la vida me sonrió. Claro. Oye, y estos años en Nacional Financiera, ya para entrar al tema actual, ¿verdad? ¿Qué representaron para ti? Yo, obviamente, yo creo que yo tengo toda mi aspiración de estilo de vida muy marcada por Nacional Financiera, ¿verdad? Ahí naciste. Ahí nací, ahí crecí, ahí me eduqué. No en educarme en la escuela, ¿verdad? Porque obviamente iba a la escuela, pero me eduqué en qué había en la vida, ¿no? Sí. Desde ubicar a los jefes de jefes, ¿verdad? Este señor Gurría. Sí. Que después se fue a algo mundial. Sí. Hasta tener un chofer. Sí, sí. Fue algo y pasando muy padre. por un doctor particular Sí. que va a tu casa. Sí, claro. ¿No? Por eso te digo que los años dorados de Nacional Financiera fueron extraordinarios. Y por esa decisión con toda la garra de ir a entrar de la nada a un lugar desconocido y preguntar literal, oye, ¿no tienen trabajo? Obviamente era otro mundo, ¿no? Claro. Fíjate que me brinqué algo importante. Antes de llegar al colegio yo trabajé en una empresa de confección de ropa que también en aquellos años Aguascalientes era una de las industrias que la sustentaba, la industria textil, la confección y textil. Ahí también me formé tremendamente. Sí. Y mi salida de ahí, porque la verdad yo aprendí muchísimo en esa empresa, mi salida de ahí fue porque hubo una violencia en mi persona verbal. ¿No? Violencia de género. Violencia de género, pero de mujer a mujer. Sigue siendo violencia de género. Entonces dije, no, yo no puedo estar aquí escuchando. Dime si se lo hubiera dicho un hombre. No, hubiera sido diferente, totalmente diferente, se hubiera visto de manera diferente. Y fue todo por manifestar mis pensamientos, ¿no? Manifestar lo que yo pensaba. Imagínate. Sí, entonces, pues bueno, de ahí me fui al colegio, pero ahí también en esa empresa empezaron mis sueños, claro. ¿no? Entonces, en el colegio obviamente se forzaron, pero esa parte de estar pasando adversidades me hicieron fuerte en el momento de decidir que yo podía conseguir algo para mí, a pesar de que mi formación académica no estaba completada, ¿no? Claro. Entonces, la verdad que me dieran la oportunidad fue algo extraordinario. Totalmente. ¿No? Entonces, sí, la verdad es que... Y me preguntabas ahorita, oye, ¿y qué te dio Nacional Financiera? Yo creo que me dio todo. ¿No? Todo. Me dio la oportunidad de formarme, de seguir consolidando mis sueños, me dio la oportunidad de darte una vida mejor, ¿no? Porque déjame decirte que desde los 18, 19 años yo ya estaba soñando con tener a un hijo, ¿no? Entonces, y lo soñaba y lo planeaba. Entonces ahí se dio porque yo creo que ya me sentía lo suficientemente fuerte emocionalmente y activamente económica. Estaba yo ya en una actividad económica que me hacía sentir wow. Muy tranquila, ¿no? Muy tranquila, ¿no? Porque tenía todos los servicios. Oye, y del cheque del padre Díaz al primer cheque de Nacional Financiera, ¿qué sentiste? No, yo dije, ¿qué es esto? ¿Por qué me regalan tanto, no? ¿Qué es esto? Y además, al año me pude comprar mi primer coche, imagínate. Porque además cuando llegué yo creo que a los 6 meses dan las utilidades y me tocan. Y yo decía,
porque me tocan, ¿no? Entonces, Claro. pero me tocan, yo ya estaba, yo ya era parte de la institución, entonces junté, obviamente no lo compré así de cash, pero tuve la oportunidad de dar el anticipo y tenía la fortaleza de que podía dar las mensualidades, Tienes ¿no? un trabajo seguro, Una Caribe que hoy todavía la veo circulando, Sí, ¿no? claro, totalmente. Sí, la verdad, formación, carácter, Sí. la estabilidad emocional y económica, o sea, me dio todo, Sí, ¿no? sí. Oye, y... Me ayudó a formarte. sí, claro, ¿No? por supuesto. Resumiendo, ¿cuántos años estuviste ahí? 17. Resumiendo, 17 años, para no ser un podcast de 6 horas. Sí. ¿Qué pasa después? O sea, obviamente no sigues en Nacional Financiera. Sí, claro. ¿Qué pasa? Bueno, se vinieron años muy difíciles de crisis económica. A finales en el 85, a finales de los 90, en los 90, o sea, fueron años muy, muy complejos económicamente en el país, devaluaciones, una serie de cosas bastante complejas. Y en el 95, 96, pues bueno, cuando sale uno de nuestros presidentes que hay una devaluación así brutal, yo empezaba a ver que la institución ya no tenía la relevancia que había tenido en los últimos 10, 12 años y que cada vez era como menos la preponderancia, la importancia. Y yo decía, pues no, nos vamos, ¿no? Y empezaron a despedir a personas desde el 94, 95, empezaron a irse diferentes personas. Y yo les decía a mis compañeros, hay que estar preparados porque seguro nos toca a nosotros, ¿no? Y me decían, no, ¿cómo crees? Tú no te puedes ir, tú eres importante. Entonces yo les decía, no me puedo quedar nada más porque soy importante. En ese momento yo era la asistente o la mano derecha de la dirección general. Okay. Y además a mí me tocó en la institución tener varios puestos, estar en todas las áreas. Entonces yo era como alguien que podía suplir a alguien de vacaciones y estaba en la mano derecha del director, ¿no? Y entonces en agosto de 1999 se empezó a planear el retiro de todos y se iban a quedar solamente 3 personas. Claro. No creas que no guardaba yo la esperanza de que yo me quedara, ¿no? Sí. Así, en el fondo de mi corazón yo decía, sí, ya me puedo quedar, pero también me quedaba muy claro que me podía ir, ¿no? Y así fue, ¿no? Sí. Me gusta mucho esta historia de qué te dijo el ingeniero. Así, entonces mi jefe en ese momento... Digo, lo decimos así porque hasta que falleció... Pues estuvo cerca de nosotros. Estuvo muy cerca de nosotros. Sí. Entonces, mi jefe en aquel entonces había venido a la dirección de Aguascalientes porque se quería jubilar. Él había trabajado muchos años en Nacional Financiera, pero fuera de Aguascalientes, y él oriundo de Aguascalientes. Entonces, él llega para jubilarse en Aguascalientes y dice, yo me jubilo, yo no tengo ningún problema, pero me preocupas tú, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Y por qué le preocupaba? Porque 4 años antes había sucedido algo en mi familia que él me apoyó de sobremanera. Él y su esposa me apoyaron de sobremanera. Y como que esa adversidad los movía a ambos de qué iba a pasar conmigo, ¿no? Y me dice, oye, María Carmen, yo te puedo recomendar con 5 o 6 de mis amigos, los conoces y te puedes ir a trabajar allá. Porque el corazón de Nacional Financiera era dar créditos a la industria. A la industria, así es. Estaba en el desarrollo económico, en el desarrollo industrial del país. O sea, chamba había. Chamba había, exactamente. Entonces y él tenía, la verdad, amigos con buenas empresas y que seguramente me iban a recibir con los brazos abiertos. Pero en ese momento, siguiendo la historia de mis sueños, yo decía, no me puedo ir a encerrar otros 17, 20 años de mi vida haciendo lo mismo. Y le dije, ingeniero, le agradezco muchísimo.
deme oportunidad de ver qué puedo hacer. Y si definitivamente fallo, pues voy a levantar la mano y pues le voy a pedir que me ayude, ¿no? A recomendarme. Va. ¿Por qué me sentí tan fortalecida de emprender? Porque obviamente la liquidación de una institución como en la que yo trabajaba, pues no era menor, porque no nos estábamos yendo por voluntad, sino que estábamos siendo despedidos. Claro. Entonces tenía un crédito hipotecario, entonces yo decía, perfectamente puedo pensar en 6 meses qué voy a hacer, y entonces ya lo veo. Me llega y además estábamos haciendo actas de entrega, o sea, había un protocolo bastante amplio para la entrega de todo nuestro trabajo. Y entonces me llega una llamada telefónica, yo creo que muy, muy atinada a todo lo que estaba viviendo, y buscan a Benjamín Salas, también un personaje muy especial en nuestras vidas. Y les digo, pues no está, pero ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Y me dice, fíjate que lo busco porque quiero tener una cita con él. Hablo de una compañía aseguradora. Sí, digo, la podemos decir. De Seguros Monterrey. Y les dije, oye, ¿y no está necesitando personas? Otra vez volvemos al mismo camino de preguntar sin miedo. Así, sin miedo. Oye, ¿no está necesitando personas ahorita? Y yo pensaba en el área administrativa, sí, fíjate que sí. Igual, si quieres, hacemos una cita para que vengas y conozcas qué estamos necesitando. Pues me apunté. Claro. ¿No? Me apunté y hicimos la cita. Fui a la sede de la compañía. Él era un exfuncionario bancario que estaba iniciando una figura de promotoría y era reclutar agentes. Claro. ¿No? Entonces, pues me asustó. Yo dije, santo Dios, yo no venía a esto, ¿no? Sí. Pero me di la oportunidad de escuchar, ¿sí? Y su modelo de negocios en ese momento no era, o estaba iniciando ese modelo de negocio como muy innovador. No era ser un agente común, sino más bien ser un asesor, ¿no? Ser un asesor patrimonial que le ponían en esos tiempos. Es decir, no vender un seguro Digo que lo siguen usando. Perdóname, y ahora sí vamos a hablar de este tema, ¿verdad? Sí. Es más también que ya está fuera de los años que vivimos, ¿verdad? Sí. Todavía tenemos patrimonio, todavía necesitamos asesoría, pero es otra forma de que nos ser. debatan, ¿verdad? Y además, ahí en los comentarios, ¿qué idea nosotros tenemos de negocio ya hoy, 22 años después? Pero bueno, y entraste también a una época dorada también, Seguros Monterrey. De la institución, porque ellos tenían como un modelo educativo muy particular. Muy particular, ¿no? Y fueron los pioneros. O Totalmente. sea que como que la vida me fue poniendo en los lugares correctos. Como correctos. Porque hoy ¿no? todavía nos encontramos a compañeros y colegas del sector, y no me digas que no apuntas luego a quien fue de la escuela de Seguros Monterrey de esos años. De ese, porque te digo, habían comprado un modelo de cómo hacer la comercialización de los seguros, y estaban en ese cañón. Sí. Entonces, y yo me acuerdo ver los libros, o sea, eran libros como una escuela. Son guías, Hoy hacen un PowerPoint más triste que los universitarios. Perdónenme, digo. Yo creo que siguen haciéndolo y siguen mejorando. No, pero no hay un libro, no hay algo como había en Seguros Monterrey. Ahí los tienes. Seguros Monterrey todavía sigue con ese modelo de negocio. Sí. Sin embargo, un poco diferente. O sea, sin echarles flores, ha mejorado, sin duda. Entonces llego yo, y cuando me venden ese modelo de negocio, me pareció así como fuera de, porque yo había conocido agentes de seguros como conservadores, en donde llevaban su tablita. Querían vender el seguro de acuerdo a la tabla de mortalidad y a ver cuántos años tienes, déjame ver. Y luego también, estando en el banco, me sentí un poco también como
desdeñada porque iban a buscar a venderle seguros a los gerentes, a los directores, y nunca nos volteaban a ver a nosotros. Entonces yo decía, a ver, si a mí me hubieran dicho que podía contratar un seguro en ese momento, teniendo a un niño de 8 o 9 años con mi historia de vida, por supuesto que hubiera comprado un seguro, claro, ¿no? Pero no me volteaban a ver. Entonces yo decía, sí, esto me gusta porque hay que voltear a ver a los invisibles, a los que piensan que no tenemos necesidades. ¿Sí? Entonces, y además yo me sentía muy fortalecida porque en la institución tenía seguros. Si yo faltaba, sí, tú tenías garantizada tu educación, por lo menos, ¿no? Y el seguro de gastos médicos. Y además el servicio médico, sí, lo teníamos garantizado. Sí. O sea, yo me acuerdo. O sea, yo te llevaba al doctor y firmaba, ¿no? Que iba a la casa. Y además yo tenía como beneficiaria a mi mamá, entonces yo la llevaba al doctor, sí, y firmaba. Claro. Cuando tú naciste, oiga señora, ya se puede ir, ¿dónde le firmo? Y listo. Wow. Impresionante, ¿no? Entonces, la verdad es que teníamos muchos beneficios. Muchos beneficios. Entonces, pues ahí, la verdad es que todos esos puntos se unieron cuando fui a esa reunión y dije, sí le entro y me voy a dar 6 meses, 8 meses para que si me gusta, aquí es donde quiero estar. Oye, porque ¿y qué opinión medio mundo? Mi calidad, o más bien mi perfil era de mucho servicio y eso lo aprendí de mi mamá, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué opinó todo el mundo que te fuiste a los seguros? Claro, cuando entré a esto, tú tenías 11 años, más o menos, y entonces el entorno me decía, ¿vas a vender seguros? ¿Qué te pasa? O sea, no puedes sobrevivir de eso. O parecía que no fuera como digno, honesto. O sea, así me lo pusieron. Sin embargo, mi convicción de poder ayudar a otros porque alguien no me vio con esa necesidad y después de que mis hermanos murieran sin seguro, yo decía, no, esto es algo para luchar, para ayudar. Fíjate, yo lo veía como ayudar a la sociedad y encima voy a ganar lana porque además te lo venden como si ganaras millonadas cuando es una profesión un poco, yo diría que difícil porque hay que perseverar. Y yo decía, sí quiero estar aquí. Claro, totalmente de acuerdo. Sí. Entonces tomaste la decisión, obviamente pasaron muchos años para consolidar lo que hoy eres, ¿verdad? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos entonces en el rubro? Mis primeros pasos fue una muy buena capacitación, que eso es muy importante, una buena capacitación, tener la oportunidad de que me capacitara alguien con convicción y además que me capacitaran a mí solita. No fue en grupo, fue algo también sui generis, porque normalmente formaban grupos para capacitar. Entonces, fue también algo totalmente fuera de cuando yo fui viendo las siguientes generaciones. Yo dije, la verdad, la vida me dio una enorme oportunidad porque me capacitaron a mí solita. Entonces tenía la oportunidad de preguntar sin tapujos, de tener dudas. Y entonces también la vida me empujó porque se iban a una convención cuando ya me habían capacitado. Entonces se iban a convenciones por una semana, 7, 8 días. Y entonces me dejaron una tarea de tienes que tener por lo menos 4 entrevistas. Ya me habían enseñado cómo hacer la entrevista. Y entonces también eso me retó y me fui yo sola a hacer las entrevistas, ¿no? Primero con mi familia y luego también escogí a 2 personas fuera de mi familia, pero sí conocidos, porque había que ir con conocidos. Y eso me fortaleció muchísimo, muchísimo, obviamente con altibajos, cometiendo errores, claro, pero había una guía muy, muy clara de cómo hacer las entrevistas. Cuando llegan de esa convención, el promotor decide retirarse, como que a esa convención dijo,
esto no es lo mío, Sí. ¿no? Demasiada presión, Lo que sea. lo que haya pasado por su mente. Y me dice, te voy a dejar a 2 de mis clientes Órale. para que tú los atiendas. ¿Y ellos fueron tus 2 primeros clientes? Mis 2 primeros clientes, digo que yo no les vendí, pero No importa. me dejaba la responsabilidad de atenderlos. Yo dije, wow, ya tengo 2 pólizas que administrar mientras llegaban las demás, porque obviamente en mis primeras entrevistas no vendí. Y esas 2 primeras pólizas fueron de Carlos González y Marta Catalina. Entonces, por eso cuando lo vi hace un par de semanas, le digo, oye, Carlos, lo que pasa es que mi fortaleza en esto fueron ustedes 2, ¿no? Entonces, dice, ¿cómo crees? Eres tú. Me dijo, es que eres tú y lo que has hecho. Pero la realidad es que eso me dio como, wow, porque eran las 2 pólizas que además las pagaban mensuales. Iba a empezar a tener mi primer ingreso en muy poco tiempo. Hoy era un dineral, no, pero era un ingreso que yo ya iba a tener. Entonces, esa fue como mi introducción a este sector y a este mundo que desde mi perspectiva es maravilloso porque tengo amigos extraordinarios, ¿no? De 2 clientes hace 22 años. Hace 22. Fue en un octubre. En un octubre, noviembre de hace 22 años. Yo creo que 23 fue en el 99. Yo creo que son 23. A 2,000, poco más de 2,000 clientes. ¿Cuándo es que te das cuenta que tienes que contratar tu primera persona? Yo creo que como a los 2 años, al año y medio más o menos, al año y medio. ¿Por qué? ¿Por qué te das cuenta? Porque yo ya no podía como sola o iba a vender y necesitábamos como... Pero danos un detalle, ¿qué es no poder sola? Es porque empecé a vender mensual, con pagos mensuales. ¿Y la administración eso es difícil? La administración no es difícil, pero requiere su tiempo porque hay que hablar con los clientes, hay que estar pendientes de que lo paguen. De eso depende el ingreso, ¿no? De que paguen, además de que si ya creyeron en ti, están invirtiendo, no puedes dejarlos solos. Hay que llegar al objetivo al que te comprometiste con ellos. Entonces, me doy cuenta y digo sí. Y con mis primeros pesitos empecé a comprar un escritorio, una caja, un celular. Sí, yo me acuerdo. Por amor de Dios, un celular que era como yo me acuerdo súper importante, ¿no? Dije, ¿qué le pasa, no? No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sí? Entonces, el celular se volvía importante. Eran los pininos del correo electrónico. Y yo decía, ¿y esta cómo se come? Pues lo aprendí, ¿no? Un Yahoo, ¿no? Un Yahoo 2002. Así mero. Sí. ¿Verdad? Sí, la verdad sí. Así fue. Oye, y hoy ya te cayó el 20 de qué empresa tienes o todavía no? Sí, desde hace, yo creo que en la pandemia me cayó el 20, ¿no? Sí. Cuando nos cambiamos en el 2019 a Avenida Universidad. Sí, 18. ¿Fue 18 o 19? Sí, 18. 18. En el 2018 dije, ¿what? Sí, fue en agosto del 2018. Dije, ¿what? ¿Qué es esto? Era con lo que yo soñaba, ¿no? Superó mis sueños. Superó mis sueños. Y dije, wow, ahí me cayó el 20. ¿No? ¿Y cómo cambió la perspectiva también de nuestros clientes? Cuando fuimos persona moral y cuando nos cambiamos ahí, cambió la percepción, inclusive hasta para generar mayor confianza. Sí, no, yo creo que todo el equipo también cambió al interior. Sí, claro. ¿Verdad? Éramos 4 personas en el 2017, 2018. Sí. ¿Y cuántos son? Y hoy somos, con todo el equipo que hace que la oficina 25. esté 25. Sí, la verdad, platicaba ayer el doctor Gutiérrez. Ya nos metiste gol, que estamos grabando todos los días, pero no hay problema. Perdón. Sí. Pero es una plática que no necesariamente tiene que ser de esto, pero bueno. Decía que yo creo que una de las mayores satisfacciones es generar empleos.
Totalmente, yo estoy ¿no? contigo. Sí. Ujú. Algo que platicamos mucho en la oficina, digo, yo en mi etapa emprendedora, es que primero, o sea, va a sonar como muy, no sé, político o no sé, pero yo creo que sí, primero están ellos y luego nosotros, ¿no? Sin duda, Porque si ellos están bien, nosotros estamos bien. claro. Y soñábamos en un estacionamiento lleno de coches, porque obviamente nuestros primeros colaboradores no tenían coche. Ujú. Y luego ya hay un estacionamiento lleno de coches. Lleno de coches. Ahora el objetivo es que todos sean Mercedes y BMW. Que todos mejoren su calidad de vida. Por poner un ejemplo material a la evolución profesional y personal que pueden tener en la oficina con nosotros, ¿no? Es correcto. ¿Estás de acuerdo? Sí, y que cuando llegan personitas, cuando hemos necesitado reclutar, Sí. hay personas en las que yo me reflejo cuando fui por primera vez a pedir empleo, ¿no? Sí. Además es súper, súper satisfactorio. Y primero están ellos, sin duda, y luego ya nosotros, ¿no? Oye, ¿y qué les dirías a las personas que no creyeron en ti hoy? Porque, ¿cuántas Sí. personas te dijeron, no, gracias? O ¿cuántas personas te hicieron a un lado porque eras mujer? O ¿cuántas personas X? ¿Qué les dirías? Yo creo que con eso vamos a terminar. Sí, yo les diría que gracias a ellos soy gracias a ellos soy la persona que soy hoy, porque me fortalecieron mucho cuando no creyeron en mí. Claro. Sí, me fortalecieron porque yo seguí adelante a pesar de esa parte negativa de no sé qué estás haciendo ahí, cómo lo puedes hacer, no vas a progresar, o también la negativa de, pues la verdad no lo necesito, ¿no? Yo no necesito los servicios que tú das, ¿no? Entonces, me empeñaba mucho en seguir mejorando la calidad en el servicio, Claro. en ser mejor persona. Los primeros años, Carlos, yo creo que eres consciente o no mucho, me preocupaba mucho por estarme formando, por ir a diplomados, por ir a cursos. Sí. Uno era obviamente esta profesión y la otra eras tú. Decía, debo tener como las bases muy firmes para formar a un hombre de bien, pensando siempre en el camino que tuve de cómo necesitaba ser un chico con buenos principios, valores, y obviamente aquí mi mamá jugó un papel preponderante. Claro. ¿No? Yo creo que primero fue tu mamá ella que yo, y entonces eso me preocupaba siempre, y estar presente, y que esa brecha generacional que teníamos no nos afectara en tu formación, porque obviamente mi mamá es una persona mayor cuando tú naces, y yo una persona muy joven, y tú en medio, entonces ahí sí. Tenía que tener como una noción muy clara o información muy clara de cómo tendría que lidiar con estas brechas generacionales. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, pues agradecerte que has estado aquí con nosotros. Yo creo que nos queda mucho por platicar en una segunda edición, más a fondo de Prevence, más a fondo de lo que estamos haciendo. Vale la pena hacer estos comerciales si tú quieres dentro del podcast. Súper orgullosos de pertenecer a Prevence Life. No, y agradecerte que nos des la autorización como dirección general de hacer estas cosas, ¿no? Bueno, para terminar la sesión, Mari Carmen, queremos hacerte unas preguntas rápidas. Son 10 preguntas que les hacemos a todos los invitados para divertirnos, saber qué les gusta, qué no les gusta, a ver en qué coincidimos con la audiencia, ¿va? Y yo te diría, ya nos enseñaron como la dinámica. Si no sabes qué contestar, paso, ¿va? Okay. No hay necesidad de contestar todo. Y lo que, sí, pues dilo así con lo primero que toque. Déjame abrir el celular que se me sigue, apagando. ¿Estás lista? Listo. Muy bien. Bueno, fuente de información favorita. Ay, pues ahorita el YouTube. YouTube.
Sí, Ya es la ya segunda me persona enseñaste. que dice Sí, YouTube. sí, No, yo creo que es la tendencia normal, ¿no? sí, yo creo que sí. Sí. Y los libros. Y los libros. Muy bien. Sí, Yo sé que no te gusta vacacionar, pero si tuvieras que vacacionar, ¿cuáles serían tus vacaciones ideales? favoritas en una montaña. ¿Sí? Sí, Más ir a una montaña que de montaña. playa. Sí, sí, me gusta más Sí, vámonos. la montaña y pueblear. Sí, Me encanta. eso. Ujú. Más oxígeno. Ok, Más oxígeno, sí. muy bien. ¿Tienes alguna fobia? ¿Tienes algún miedo? No, Ahorita no no, te pongas muy ahorita, profunda. ahorita no he identificado. Sí, ¿No? sí lo tuve en algún momento, pero creo que lo diluí, que era el miedo a la muerte. Ujú. Pero lo Todos, diluí. ¿no? Pero lo tenía muy marcado. Pero que no te asusta un ratón o algo. No, fíjate. ¿No? No. Es que yo creo que como creciste Sí. en lo salvaje, perdón, Sí, sí. como que te enfrentaste a muchas cosas que Sí. dijiste, bueno, pues Sí, como no. que pues es lo que hay y, Así mero. y hacia adelante, Sí. ¿no? Ujú. Esta ya sé la respuesta, pero ¿cuál es tu serie favorita de televisión? Yellowstone. Yellowstone. Me ¿va? identifica. Sí. Sí. Que en este momento de la grabación está empezando la quinta temporada. Súper Pero me fans, identifica. ¿verdad? Me identifica, me inspira, muchas cosas. Sí. Además sale Kevin Costner. Sí, porque fue mi actor favorito en mi juventud. Y lo es, bueno, no fue, lo es. Claro, por supuesto. ¿No? Oye, ¿qué meta o sueño falta por cumplir? Ver a mis nietos. Ya estás. Qué presión, ¿eh? Muy bien. Ya, así voy a dejar esa pregunta en paz. Sí. ¿No? ¿Tienes un talento oculto? Sí, yo creo que sí. Me doy completa. O sea, todo el mundo piensa que soy así como. Sí. ¿no? Pero la verdad es que me encanta servir y Sí. me encanta darme. Sí. No, eso es totalmente cierto, ¿no? Esa convicción de aquí estoy incondicionalmente, sí es un talento. Sí, Es porque, no, hombre. Lo vemos a los demás, ¿eh? sí, Y es lo que ha hecho que hoy tengas lo que tengas. sí. Literal, ¿no? Es uno de los valores que tenemos Así es. en la empresa. Digo, para los compañeros que nos están escuchando, por favor, tatúenselo, Sí, ¿no? sí. Muy bien. No eres mucho de música, yo lo sé, eres mi mamá, digo, te conozco, pero si pudieras escuchar o un artista o una canción, Fíjate, un buen rato, una canción que podría escuchar mucho rato, que no sé si sepa el nombre o no, si no lo pero ponemos aquí, sí, Moni, aquí, así es Solo llamé para decirte que te amo. ya, La ahora, podría escuchar, como muchas veces. sí. Súper. ¿Quién sabe quién la canta? No, la verdad, muchos, pero no ¿Sí? lo sé, no sé quién la Investigamos escribió. quién Sí, fue. sí, porque yo creo que es una versión cantada por muchísimos artistas. Sí. ¿El país que te gustaría conocer? ¿El que sigue? El que sigue, me gustaría conocer Colombia, por ejemplo, o algún país de Sudamérica. Colombia, Argentina, luego veo lo que tienen allá de cosas bonitas. Me gustaría conocer un país de Sudamérica. Súper. Especialmente esos dos. Ya. Última pregunta. ¿Con qué personalidad de ahorita o de atrás te gustaría tener una conversación? Fíjate, me gustaría tener una conversación con la actriz Meryl Streep. Espero pronunciarlo bien. ¿Sí? Sí, no, también lo ponemos aquí. Sí. Pero con ella me sabemos gustaría quién es. tener una conversación. Súper. ¿Por qué? Yo creo que uno, por el espíritu que tiene de defender a las mujeres. Volvemos al tema, sí, muy bien. Y yo creo que también por su historia de vida. Y porque tiene la honestidad y los pantalones para decir lo que piensa. Claro. Que hay que buscar Que me siempre, faltan. ¿no? Sí, exacto. Sí. Bien. ¿No? Otra vez, mil gracias por estar aquí. Gracias a ti, Carlos. Gracias por patrocinarnos. Y pues bueno, La próxima. la próxima. Gracias. Muy bien. ¿Sabías que nos dedicamos a administrar los riesgos dentro de tu empresa? Así es. Para conocer nuestros servicios de acompañamiento integral respecto a los seguros, entra a www.prevenslife.com y síguenos en nuestras redes como @nautaselpodcast para escuchar más capítulos.